Buenas tardes. Continuamos hoy el ciclo de conferencias de la aduana al Museo de Málaga, organizado por la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo y el Museo en colaboración con la Asociación de Amigos. Hoy con una mirada especializada con quien mejor puede hablar del tema que nos ocupa, la gestación del proyecto del edificio de la nueva aduana y el contexto arquitectónico de la ciudad. Una conferencia que va a ser impartida por doña Rosario Camacho Martínez. Rosario Camacho no necesita presentación, ni en Málaga ni fuera de nuestra ciudad. Su dilatada y exitosa carrera profesional, su implicación y compromiso con el patrimonio histórico y la actividad cultural de Málaga, su talante docente, su dedicación y entrega, la hacen sobradamente conocida y también reconocida. Rosario Camacho es numeraria de las Academias de Bellas Artes de San Telmo y de las Nobles Artes de Antequera y correspondiente de la Historia y Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Catedrático de Historia del Arte Moderno de la Universidad de Málaga, donde ha ejercido su docencia desde 1970, comenzando en el Colegio Universitario, de la que fue cofundadora. En el campo historiográfico, sus estudios han alcanzado el rango de modelo metodológico. Sus publicaciones sobre Málaga barroca 1981 significó la valorización del barroco español en el ámbito internacional. Ha seguido también otras líneas de investigación, los aspectos iconográficos y simbólicos de la arquitectura efímera desarrollada durante las fiestas, las arquitecturas pintadas, la correspondencia de la arte y también temas de género. Su contribución científica más reconocida se ha centrado en el estudio de la arquitectura del XVIII. Sus investigaciones en archivos nacionales e internacionales han sido el fundamento de publicaciones de gran relevancia, que no podemos nombrarlas todos, pero como por ejemplo Arquitectos de la Academia de San Fernando en la Málaga del siglo XVIII, el manuscrito sobre la gravitación de los arcos contra sus estribos del arquitecto Antonio Ramos o la monografía de José Martín de Aldehuela, del ornato rococó a la arquitectura hidráulica. Pero como he apuntado al principio de esta presentación, a Rosario Camacho la identifica una trayectoria que rebasa su contribución investigadora y científica, un compromiso con la ciudad, con la actividad cultural y con el patrimonio histórico, que le ha hecho estar siempre en primera línea cuando se trata de defender y de valorizar. Ha abierto miradas y metodología de trabajo que han permitido catalogar y proteger innumerables bienes culturales, sitios o actividades inmateriales, y que le han llevado a comprometerse con todas las administraciones, instituciones y todas las causas. Siempre ha estado y siempre está cuando se le demanda o cuando ella considera que la causa lo precisa. Sería interminable enumerar sus méritos, pero a mí sí me gustaría terminar haciendo una alusión a su docencia y a su maestría. Yo conozco pocos docentes que tengan más discípulos, más direcciones de tesinas, tesis doctorales, trabajos de posgrado, porque su maestría y sus direcciones son casi infinitas. Yo y otros muchos la consideramos nuestra maestra. Quizá este sea uno de los reconocimientos más importantes para una persona que ha dedicado su vida a la investigación, pero también a la docencia. Nos has enseñado, querida Charo, a conocer, a investigar, a trabajar, y nos has enseñado que el entusiasmo, la tenacidad, el esfuerzo, la honradez y la ética profesional son las mejores aliadas de la inteligencia. Rosario Camacho, querida Charo, creo que no es posible hacerte justicia en una presentación porque es realmente imposible resumir tu currículum, tanto a nivel profesional como a nivel personal y vital. Gracias siempre y sé bienvenida. Pues muchas gracias, María, por esta presentación que la verdad me ha emocionado mucho. Muchas gracias y gracias también a Rafael por estar con nosotros presidiendo esta conferencia. La aduana de Málaga es el monumento civil más importante de nuestra ciudad. Surge a finales del siglo XVIII, todavía en la transición de los reinados de Carlos III a Carlos IV, y es un ejemplo magnífico de la arquitectura de la Ilustración en España. Durante el siglo XVIII, especialmente en sus dos últimos tercios, la arquitectura, como tantos aspectos de la vida española, se transforma. Una nueva dinastía reina en España y estos monarcas de la Casa de Borbón, con la voluntad de crear frente al barroco tradicional una nueva realidad,
común a otras cortes europeas, se rodearon de arquitectos extranjeros, junto a los que trabajó también un grupo de españoles formados en Italia o con aquellos mismos. Esa modificación formal no responde a un simple cambio de gusto. Se liga a nuevos intereses políticos tendentes a introducir las ideas de la Ilustración, un complejo movimiento cultural y estético de cariz progresista que se vivió en toda España. Son palabras de María Morente. En esta nueva arquitectura ilustrada se hace visible un gusto por la antigüedad, una nueva reflexión sobre los problemas de los órdenes clásicos, las tipologías o sobre la imagen de la ciudad, siendo la discusión sobre estos temas lo que genera una opción formal concreta que diferencia la arquitectura de los dos últimos tercios del siglo XVIII, de los conceptos que se habían mantenido hasta entonces, y que es la opción barroco-clasicista que ya daría paso al neoclasicismo. Desde comienzos del siglo se apreciaba un esbozo de crítica al barroco, planteando la necesidad de reducir sus muchos adornos. Pero esta crítica no incide en el panorama de la arquitectura, al no tratar de modificar una concepción estética, como ocurrirá después, sino solo aspectos puntuales del edificio. En la corte esa corriente se impone rápidamente, pero en las regiones periféricas más aisladas el cariz innovador se vio tamizado por la pervivencia de tradiciones conservadoras, rechazándose inicialmente, y la arquitectura vernácula, el barroco, sigue su evolución desarrollándose con características específicas en los diferentes ámbitos. Estas formas se manifiestan incluso cuando la Academia de Bellas Artes de Madrid está predicando el rigor y la norma y continúan vigentes hasta finales de siglo, pero no son obras de segunda categoría, como indicó don Antonio Bonet. La institución de las academias no es privativa del siglo XVIII. Conocemos cenáculos artísticos en la Italia del siglo XVI y en París la Real Academia de Pintura y Escultura se fundó en 1648, una institución que puso las artes al servicio del Estado y ejerció poderosa influencia en Europa. El poder de las academias nacionales para protocolizar el arte y supeditarlo a la política hizo que cundiera el ejemplo por Europa y terminó imponiendo su estructura y orientación pedagógica en las numerosas academias que se fundaron. En España también hubo academias en el XVII, aunque con las nuevas pautas se crearon desde el Estado las academias de la lengua y de la historia en 1713 y 1738 respectivamente. Y se gestaba una Academia de Bellas Artes desde 1726, aunque el Real Decreto de creación se firmó el 12 de abril de 1752. Fue esta academia que acabaría instalándose en el Palacio de Goyeneche después de que fuese arreglado por Diego Villanueva. Fue una revolución que venía a traducir en el campo artístico otros cambios más profundos del cambio de las ideas, dejando la arquitectura de practicarse según el sistema gremial tradicional. Y desde la docencia y la expedición de títulos al sistema de representación gráfica, todo cambió profundamente. Su establecimiento significó la institucionalización de importantes privilegios y la consolidación de la profesión de arquitecto según criterios más racionales. En esos años era la academia la que confería grados y daba el espaldarazo artístico. Ya Carlos III había dado un golpe mortal a los gremios, que también estudió Ciro Villas, y las atribuciones de los maestros locales habían quedado muy restringidas al centralizarse en Madrid las funciones de consulta, licencias y sobre todo al informar, imponiendo los trabajos de sus individuos enviados desde Madrid o delegando en arquitectos académicos distribuidos por España. Además, desde la creación en 1786 de la Comisión de Arquitectura, el control fue muy fuerte. El único camino era dejarse conducir por los dictados de los académicos o intentar serlo, lo cual no era fácil inicialmente en un ámbito provinciano. En el siglo XVIII, los arquitectos que trabajan en Málaga
no obtuvieron su título de la Academia de San Fernando. Aldehuela, uno de los más representativos arquitectos del siglo XVIII en Málaga, a pesar de sus contactos con Ventura Rodríguez en Cuenca, se minusvalora en la Comisión de Arquitectura. Miguel del Castillo, en cuya obra se aprecia un sentido más racional y a pesar de contar con protectores locales, no logró que se aprobase su proyecto para la aduana. José del Castillo, que en 1801 envió los ejercicios de examen para obtener el título, no fue aprobado, pero se buscó otros cauces, porque desde 1768 existía otra academia local, la de San Carlos de Valencia, que lo aprobó en 1803. Pero tampoco se aprobaron en Madrid sus proyectos. Desde luego, al ser obligatorio el título de la academia, pues se impuso el examen. El primer maestro de Málaga que obtuvo este título en 1803 fue Silvestre Bonilla Cebrián, de la zona de Cuenca, discípulo de Aldehuela, que fue ayudado para su formación como arquitecto con una subvención, con una beca del Consulado de Málaga. Para comprender la necesidad y el surgimiento del nuevo edificio de la aduana, vamos a situarnos en Málaga para conocer la realidad física de la ciudad y después trataremos las circunstancias sociales, culturales y económicas que permitieron su gestación. Tenemos aquí un plano precioso del ingeniero Turús y a través de él pues podemos ver cómo la personalidad de Málaga viene dada por una complejidad de factores. Este plano es de 1715 y nos muestra una Málaga situada en una abrigada bahía del Mediterráneo, protegida por Gibralfaro y otros montes cercanos y a orillas de un río, el Guadalmedina. De tal modo que Málaga pudo contar con una excelente situación para su posterior desarrollo y desde la antigüedad vio iniciarse un comercio que se convertirá en una importante actividad, pero con muchos altos y bajos. Felipe II inició en 1588 la construcción de un puerto moderno que se impulsó aún más en el siglo XVIII por la política borbónica. Y a lo largo de este siglo, Málaga vive un importante auge comercial que permitiría desarrollar interesantes propuestas urbanísticas y una nueva arquitectura. Porque episodios como el trazado de la Alameda, la ampliación del puerto, los nuevos proyectos de infraestructura hidráulica o los importantes edificios no son fenómenos aislados, sino que se encuadran en un intento de reforma del país. Unos intentos que se harán realidad tras conocer el alcance de la difusión de las ideas ilustradas en la ciudad. Inicialmente, estas ideas calaron poco en Málaga. Es una ciudad provinciana, anclada en esquemas del pasado, porque la nobleza local, salvo excepciones, mantiene su conservadurismo y el rechazo por la novedad, quizá por miedo a minar sus privilegios. Y ante el empuje de la burguesía, se atrinchera en el cabildo municipal. Los burgueses, en cuyas manos se iba acumulando el capital producido por el comercio, fueron más avanzados, defendiendo un incipiente liberalismo. Su carácter abierto y emprendedor, como indica también Sirovilla, los convertía en el grupo más receptivo a las innovaciones. Y aquí también se integran algunos nobles. Un buen indicador podrían ser los suscriptores del libro de Medina Conde, las conversaciones malagueñas. El cabildo eclesiástico y el clero estaba dotado de formación teológica y cultural, pero muy apegado a sus privilegios, aunque los obispos que rigieron la diócesis en el 18 fueron más abiertos, como Eulate, el cardenal Molina y Oviedo, Molina Lario o Ferrer y Figueredo. Es un grupo minoritario, pero supo moverse y poco a poco consiguieron triunfos que se afianzaron ya con Carlos III. La activa sociedad burguesa comercial de Málaga, el carácter ilustrado de muchos promotores, tanto eclesiásticos como civiles, los nobles, el clasicismo historicista impuesto por el prestigio de algunos edificios como la catedral, cuyas obras se reanudaban en 1719. Que la Iglesia de Málaga también era de patronato regio y al estar sometida al Consejo de Castilla, su vinculación a la normativa de la Corte es mayor.
La afluencia de ingenieros por la fábrica del puerto, que fue acometida nuevamente tras la Guerra de Sucesión dentro del programa borbónico de ampliación y reforma de los puertos de España, en gran parte financiados por la ciudad por el decisivo papel que juega en la potenciación del comercio. Ingenieros que también acometen otras obras y que en proyectos e informes dan testimonio de su carácter más racionalistas, que daban clases para formar a los profesionales de Málaga, como indicó ayer Begoña Villar. También la presencia en Málaga de arquitectos de la Academia como Ventura Rodríguez, que vino en 1764 para informar sobre la unión de las cubiertas de la catedral. En el siglo XVIII, Málaga se fue restableciendo de la grave crisis del siglo anterior. La demografía es indicador del empuje que alcanza la ciudad, y si en 1734 contaba con poco más de 30.000 habitantes, en 1789 supera los 49.000. Imbricado con el crecimiento demográfico está el despegue económico, cuyo florecimiento se basó en la explotación y comercialización de productos agrícolas de la zona y su transformación, pasa, vino y aceite, lo cual no es privativo de esta etapa, ya que desde el siglo XVI el comercio de Málaga estaba orientado a la exportación de esos productos, que cayó con la crisis del siglo XVII. Pero superada esta, las leyes de 1716 favorecieron la vuelta de los comerciantes extranjeros. La actividad mercantil y financiera fue desde entonces mucho más fructífera, contribuyendo a la prosperidad. Y gracias a la actividad del puerto crecía el mundo de los negocios, capitalizado por los extranjeros, muy numerosos en la Málaga del XVIII. Más tarde, el despegue de la economía local se aceleró con las medidas liberalizadoras, potenciadoras del comercio que dio Carlos III. Por Real Cédula del 11 de enero de 1776 se estableció el Montepío de socorro a los cosecheros y sobre todo la Real Pragmática de 1778, que concedía el libre comercio con toda América, sería elemento decisivo en el desarrollo económico. En relación con el auge del comercio surgió una decisiva institución, el consulado, cuya creación en Málaga se había autorizado en 1633, pero ello fue una realidad por Real Cédula de 1785, en lo que tuvo mucho que ver don José de Gálvez. El Montepío y el consulado se instalaron en las dependencias de los jesuitas exclaustrados en la plaza, como vemos en esta imagen, y se labró una magnífica portada de carácter ilustrado con los emblemas del Montepío que se atribuye al de Güela y cuyo estilo ya marca las nuevas tendencias. El acceso iba a ser común para el consulado y el Montepío, aunque luego ya las dependencias del consulado quedaban en el otro lado, que vemos ahí la portada por donde hoy se accede al Ateneo, que también se reforma porque la parte superior es de esta época. Aquí vemos un dibujo de José María Romero mostrando esta portada y también el consulado propició la creación del Colegio de San Telmo, que tuvo su sede en la misma casa y que fue una institución ilustrada en la cual se relaciona con nuestra Academia de San Telmo. Aquí vemos, este plano corresponde al Colegio de los Jesuitas, pero ya se ha intervenido para distribuir las aulas para el Colegio de San Telmo. Y la relación con nuestra academia es que, aunque se fundó más tarde, en enero de 1849, se instaló en las dependencias del colegio, cuando éste ya había pasado al instituto, y pronto tomó el nombre del santo dominico procedente de Fromista como su protector. Con carácter diferente, la Casa de Expósitos, aunque creada en 1573, el nuevo edificio que inicia Molina Larios surge en el contexto de la filosofía de la Ilustración. El edificio acusa diferentes fases. La primera zona construida es de hacia 1780 y se apunta a un proyecto de Ventura Rodríguez y ejecución de Aldehuela. Su fachada de 2 plantas presenta un sólido zócalo,
un eje central muy marcado por la continuidad entre la portada y el ventanal central, adornándose los vanos con decoración pintada de motivos arquitectónicos, movidos tornapuntas y guirnaldas, que se prodigarán en las obras de esta época. Los Borbones apoyaron asimismo la fundación de otras sociedades comerciales y fueron de las más sólidas manifestaciones las sociedades económicas de amigos del país, encaminadas a acercar el progreso a la población y fomentar la economía. En 1789, con el apoyo de algunos regidores, nobles, hacendados, militares, clérigos, los comerciantes, por supuesto, se fundó la de Málaga. Fue la número 84 de España y también se estableció en este mismo edificio. A través de ella se canalizarían muy importantes proyectos económicos, culturales y urbanísticos. No son hechos aislados de nuestra ciudad. Hubo un despertar de las zonas periféricas apoyadas por la naciente burguesía. Y en Málaga, permitió que la ciudad jugara un importante papel en el tránsito hacia la modernidad. La ciudad iba creciendo físicamente. La población superó paulatinamente las barreras naturales que la constreñían, el río por un lado, la cerca y el mar. En el plano este de Joaquín Vilanova se pueden ver... No puedo, se me dispara. Las murallas se veían quizá más detalladas en los planos que proyectó Pedro Rodríguez Oliva el día anterior. Y aquí no tenían sentido las normas de los reyes católicos para que se reconstruyesen una y otra vez. Y en 1786, por real orden, se demolieron las murallas de la zona sur, la más importante. Así Málaga consuma la apropiación de los terrenos ganados al mar por los aportes del Guadalmedina, donde se configura un importante ensanche que se urbanizaría más tarde. Y lo más significativo será un paseo, un salón, cuyo proyecto del ingeniero López Mercader fue aprobado en 1783 y sigue las corrientes del urbanismo monumental europeo que, introducidas en Madrid con el Paseo del Prado, sirvió de pauta para los realizados en la periferia. Se inauguró en 1785 y vemos trazada la Alameda de Málaga en este plano de Vilanova del mismo año. Con zona central para paseo, doble hilera de árboles, limitado por islas de casas que irán construyendo las clases pudientes, será desde ese momento la arteria principal de Málaga, que con la demolición del castillo de San Lorenzo en 1800 se prolongaría desde la Torre Gorda hasta el río. Aquí vemos un plano de Miguel del Castillo de 1797. Todavía no se ha demolido el castillo de San Lorenzo, pero ya está trazada la expansión de la ciudad y de la Alameda hacia el río, y el castillo se demuele en 1800, prolongándose la Alameda desde la Torre Gorda, que es la primera fase, hasta el río. Se gestó la idea de este paseo por personajes cultos que aspiraban a dotar a Málaga de una nueva imagen e insisto en el peso de los comerciantes, que también la veían como un lugar idóneo donde construir sus viviendas y almacenes. También la nobleza, aunque ellos ocupaban más palacios o casas principales del interior, porque las obras de urbanización más importantes es donde hay más terreno y entonces ocurren fuera de la muralla. Hubo otros paseos, como la Alameda de Capuchinos, que se organiza en 1793, importante porque se abrió en uno de los barrios más antiguos, el de la Fontanella, y también nuevas urbanizaciones como la que promueve Miguel Gijón y proyecta Antonio Ramos en 1771 al pie de Gibralfaro, Nueva Carolina o Mundo Nuevo, que todavía, por lo menos en la toponimia, quedan restos y algo también en la traza, construyendo viviendas alrededor de una plaza semipoligonal. Y aunque tiene un planteamiento ilustrado, fue un gran negocio inmobiliario. No fue la única. En los planos que diseña Antonio Ramos en 1774, presentando el Frente del Mar, hay una nueva propuesta de Miguel Gijón en la explanada ante las Santarazanas. Es lo señalado en amarillo, justo en lo que es el Arenal. Bastante. Miguel Gijón apuntaba en grande.
y también se mantienen planos de 1776. En ambos vemos la incipiente Alameda frente a la puerta de la Espartería, porque las ideas sobre un paseo Alameda en el Arenal, ganado al mar, arrancan del cabildo de un cabildo de enero de 1704, donde se propone que se hiciera una alameda en la placeta de la muralla, atendiendo al mayor lustre de la ciudad y conveniencia de sus moradores. Pero entonces la ciudad no estaba madura para que cuajara un proyecto de este tipo. También en los planos, y en este sobre todo, que es muy detallado, se señalan la lonja de comercio, las atarazanas, que como han quedado lejos del mar, ya no sirven como astillero y se reutilizan como cuartel, una necesidad para la ciudad. Su reutilización no es casual, hay importantes proyectos municipales. Hay uno de Ramos del 74, otro de Diego de Robles, que fue el que se le escogió porque era más barato, otro del capitán Alfonso Jiménez, pero ninguno, aunque son propuestas muy interesantes, ninguno llegó a realidad. Tras las atarazanas y la Puerta del Mar se encontraba la Aduana Vieja. Esto es una ampliación del plano que es puesto antes de 1776 y es sacado porque la letra E señala a la Aduana Vieja, que es amplia, es un edificio además muy armonioso, regular, con zona de almacenes tras ella y prestaba importantes servicios. Pero con la retirada del mar y el fuerte corte transversal que supuso la Alameda, había quedado lejos de la arribada de barcos, por lo tanto falta de utilidad y era insuficiente. He traído también un detalle del plano de uno de los planos de Carter de 1777, porque siempre había leído que es el único plano donde se refleja la aduana vieja, pero es posterior al de Antonio Ramos, que hemos visto que también estaba allí. Ya que cito a Carter, quería indicar la relación que tiene con Medina Conde. El libro Las conversaciones malagueñas, pues la conversación es entre un ilustrado de Málaga y un viajero. Y ese viajero parece que es Francis Carter. Se cimentó entre ellos una buena amistad. Medina Conde le pasaba documentaciones y restos para que escribiera su libro de Gibraltar a Málaga y Carter le correspondió desde Inglaterra enviándole un exlibris muy bonito para que registrara los libros de su magnífica biblioteca. Bueno, pues al quedar tan lejos del mar la aduana vieja, se plantea la construcción de una nueva que, a propuesta del administrador general de las aduanas, don Pedro Ortega Monroy, quien presentó los medios para su construcción sin gravamen del erario real, sería aprobada por Real Orden de Carlos III de agosto de 1787. Se eligió para construir esta aduana el Aza Baja de la Alcazaba, espacio muy ampliado con la demolición de las murallas, como ya se vio en los planos que proyectó Pedro Rodríguez Oliva. Aquí también vemos en este plano de Carrión de Mula ya situada la Alameda, pero solo situada, no estaba construida entonces, porque el plano es de 1791, que es cuando se pone la primera piedra de la aduana. La demolición de las murallas se llevaba a cabo por Real Orden de febrero de 1786. Esta actividad recaía en la Junta de Reales Obras y debía ser previa para enviar a la Academia la delimitación del terreno exacto al que debía adaptarse el nuevo edificio que se proyectaba. Perdón. Encargó la ciudad el proyecto a Miguel del Castillo Nieva y en enero del 88 fueron enviados los planos a la Academia de Madrid para su aprobación, pero no los aprobó. Indican por los defectos de buena distribución y los ridículos y costosos adornos de sus fachadas. Claro rechazo al barroco, encargando un nuevo proyecto
a dos de sus académicos, los arquitectos Juan Pedro Aznar y Manuel Martín Rodríguez. Ambos en esa fecha eran directores de arquitectura y Martín Rodríguez era sobrino y discípulo de Ventura Rodríguez. Esa decisión provocó una reacción en Málaga, sobre todo por parte de Ortega Monroy, protector de Castillo. La Comisión de Arquitectura de la Academia había enviado una carta razonada del acuerdo y a propuesta de Ortega acepta que fuese Castillo a tomar las luces necesarias para la inteligencia de los planos y métodos de construirlos. No debió acudir, puede que se sintiera un poco humillado, y 5 meses más tarde la Academia comisiona a Martín Rodríguez y a él solo para realizar el proyecto, después de estudiar el plano de situación. El 12 de septiembre Martín Rodríguez lo entregó acompañado de 7 planos e informe facultativo para su construcción. E indica la comisión, el acta, y vista la regularidad, buen gusto y arreglo a las instrucciones con que Martín Rodríguez había dispuesto el edificio, lo aprobó en todas sus partes para ser llevado a efecto. En 1791 se puso la primera piedra, dirigiendo las obras que comenzaron inmediatamente Miguel del Castillo y Ildefonso Valcárcer, quien en 1794 firma los únicos planos que conocemos por ahora de la época, un alzado y una sección que están en la colección Mapelli. Aquí vemos el alzado, se siguen escrupulosamente los planos, como podemos apreciar viendo el edificio, y la sección. Colaboraron otros maestros, como Silvestre Bonilla. No sabemos de su responsabilidad, pero en 1818 reclama a los Reales Consejos de Madrid el poder cobrar las obras realizadas en la Real Aduana de este puerto. Martín Rodríguez trazó un edificio muy correcto y ajustado al diseño académico, pero quizá por su tipología o por seguir un estilo, tal vez por las prisas, repitió fórmulas ya anteriormente utilizadas. Así el edificio, que en el siglo XVIII más se acerca al gusto neoclásico en nuestra ciudad, está muy inspirado en el proyecto de la Aduana de Madrid, hoy Ministerio de Asuntos Exteriores, que realizó Sabatini en 1768. Pero no lo digo negativamente. La aduana, he traído algunos planos, pero no voy a hablar mucho de ella porque lo van a hacer otros conferenciantes. Se convierte en el monumento civil más importante de la ciudad, un edificio grandioso y solemne que Navascué considera una de las obras más significativas de la segunda mitad del XVIII y al cual Martín Rodríguez supo imprimir un severo carácter como arquitectura oficial. No la voy a describir, ya se describirá en otras conferencias, pero sí quiero decir que Medina Conde termina con su reseña el 4º volumen de las Conversaciones. Él sí la describe y se ajusta muy bien al edificio construido, aunque pudo haber accedido a los planos y describirla a través de ellos. Y también copia la inscripción que se guardó en la caja de plomo con monedas con la efigie de Carlos IV que presentó Pedro Rodríguez Oliva el otro día para colocar en los cimientos. En esa inscripción solo se cita como personaje de Málaga al administrador Ortega y Monroy. Pero proyectos de tal envergadura no se deben solo al afán de un administrador ilustrado, ya que no puede entenderse sin la intervención de distintas fuerzas sociales y dentro del marco de una política ilustrada. Por eso quiero citar aquí a un personaje que en esos años presidía la Junta de Reales Obras, organismo que tuvo que ver en esta obra. Se trata del malagueño Luis Unzaga y Amézaga, sobre el cual se ha publicado recientemente una magnífica monografía coordinada por Francisco José Cazorla, que recupera al personaje. Unzaga, que era cuñado de Bernardo de Gálvez, después de una brillante carrera militar y diplomática en la Luisiana, Cuba y Venezuela, donde ayudaría a la independencia norteamericana, volvió después de 47 años a su ciudad natal, donde ocupó cargos de responsabilidad en el gobierno municipal y militar de Málaga. Y asimismo fue nombrado presidente de la Junta de Reales Obras del Puerto en los años en que se iniciaba la obra de la aduana. Málaga en este siglo, con su expansión demográfica y geográfica, era un hervidero de obras.
Hubo interesantes proyectos de infraestructura hidráulica condicionados por el crecimiento demográfico y la necesidad de agua de esta población. Solo voy a traer una imagen, no voy a hablar de ellos, del acueducto de la Fuente del Rey, que fue un fracaso, pero que sí se llevó a buen término, el acueducto de San Telmo, o las obras del puerto, o los caminos que la ciudad necesitaba para comunicarse, ahora más necesarios por razones comerciales. Tanto que el arbitrio que sustentaba las obras de la catedral en junio de 1783 se aplicó al Montepío para la construcción de los caminos de Vélez y Antequera, pero no le fueron arrebatados a la catedral esos fondos. Realmente ya los había consumido según presupuesto y no recibió nuevos. Me voy a centrar ahora y esquemáticamente en el contexto arquitectónico de la ciudad en el que surge la obra de la aduana. No quiero decir que recibiera influencia de este contexto, porque como hemos visto el proyecto es impuesto desde la academia. Sí creo que hay una influencia de formas de la aduana en la arquitectura civil más tardía que se construye en Málaga. Además de los proyectos municipales, algunos de los cuales hemos citado brevemente, las intervenciones más señeras serán en la arquitectura religiosa. Y destaca la reanudación de las obras de la catedral que habían sido detenidas en 1587. Un informe de 1719 del ingeniero militar Bartolomé Turús determinó su continuación, que bajo la maestría de José de Bada, Antonio Ramos y después Martín de Aldehuela avanzaba desde la fachada y creciendo sus pilares y muros perimetrales hasta ya cubierta alcanzar la obra renacentista en 1764. La unión no se efectuó hasta 1768 por una falta de confianza en el maestro Ramos, que llevó al Cabildo a solicitar informes, muchos contradictorios, y terminaría con la presencia en Málaga de Ventura Rodríguez, que informó a favor de Ramos y dejó 2 planos para la cubierta, que los tienen aquí. De aquí arranca la amistad respetuosa entre estos 2 maestros, que Ventura Rodríguez le animó a poner en limpio todas las reflexiones y cálculos que Ramos había realizado y pasaron a la academia, donde en 1786 se planteó su publicación para mayor adelantamiento de los discípulos del arte. Es importante que el poderoso organismo de la academia tuviera en cuenta este manuscrito de un maestro provinciano, aunque una serie de circunstancias pues, hizo que no se publicara, aunque ya se habían realizado pruebas. El comedimiento del cabildo eclesiástico, que no permitió a Bada que marcase un contraste estilístico con la obra ya construida, marcó las formalizaciones de la catedral. Esto ya es la parte del siglo XVIII. Es una continuación de la obra renacentista, manteniendo el esbeltísimo andamiaje constructivo y un ornato clásico, con algunos detalles barrocos al exterior que secundan la moda del barroco clasicista. La fachada, que presidiera un espacio ritual surgido entonces, responde al diseño de Bada, coordinado con Vicente Acero y Diego Antonio Díaz, maestros muy prestigiosos de Cádiz y Sevilla respectivamente. Y con ese triple pórtico entre 2 poderosas torres, acabó revistiéndose de mármoles ricos con las imágenes de la Encarnación y de los mártires Ciriaco y Paula, patronos de esta iglesia y de la ciudad, preside este espacio como elemento fundamental. El ilustrado don Antonio Ponz, en su famoso viaje de España, criticó lo que de barroco tenía la catedral y dice: «Yo hubiera preferido cierta sencillez menos costosa y más conforme a la mejor y más correcta arquitectura, sin tantos ornatillos ni menudencias». Y fue el primero en señalar que la catedral hubiera requerido un espacio de respeto y contemplación de mayor amplitud, lamentándose de que una obra tan grande siempre estará encallejonada. La Plaza del Obispo tiene su escenario en el atrio de la catedral, limitado entre las torres y ampliado por la escalinata convexa que Ramos proyectó hacia la plaza
y cuyo impulso expansivo tiende a incorporarla al espacio religioso como anticipación del atrio, impulso que no puede ser contenido ni con la hermosa reja ni con la misma calle de Molina Lario con su circulación transversal. No sé si han visto la exposición que hay ahora mismo en el rectorado, desde la catedral, una exposición de fotografías de la catedral de Joaquín Bérchez, reputado historiador del arte, catedrático de Historia del Arte Moderno de Valencia, pero con mirada de artista y mucha técnica y mucha sensibilidad. Ahí podrán ver unas maravillosas perspectivas de nuestra catedral y una de ellas muestra ese espacio del atrio, tal como lo debió concebir Antonio Ramos. Se cierra la exposición el día 29, pero tienen tiempo para ir a verla. La fachada de la catedral tenía que condicionar las obras que se realizaran en este lugar, y así ocurrió con la del Palacio Episcopal, edificio civil de dominio eclesiástico que cierra la ampliación del siglo XVIII. Esta intervención se debió a la iniciativa del obispo, el granadino don José Franquis Laso de Castilla, quien financió la obra con sus rentas. Las obras comenzaron en 1762 con proyecto de Ramos. Se disponía de un espacio amplio entre las calles de Salinas, Fresca, la que hoy es Molina Lario y la plaza, y el arquitecto lo dividió en dos sectores, administrativo y residencial, centralizados en torno a sendos patios. El primero, con arquerías sobre columnas toscanas y escuetas platas recortadas en las enjutas, es sobrio. Al fondo, ante un pequeño jardín que abre el espacio, se levanta una espléndida escalera imperial cuyo eje es paralelo a la fachada, cubierta con bóveda elíptica, con medallones y un programa iconográfico mariano y eucarístico, desemboca en un espacio amplio e iluminado de donde arranca una pequeña escalera de servicio que prolonga la perspectiva, demostrando los intereses espaciales de su tracista. El segundo patio, en el que se encuentran las dependencias privadas del prelado, tiene forma de U, es más abierto y alegre y se resuelve en tres zonas ajardinadas presididas por un bello frontis con doble arquería, combinando un espléndido arco escarzano mistilíneo con los arcos gemelos del piso inferior, centrados por un curioso pinjante. Hay que resaltar también los jarrones y otros motivos de corte clasicista, así como la preciosa azulejería con temas historiados. Al exterior pesaba en frontis catedralicio y al diseñar la fachada, el arquitecto Ramos mantiene el sentido clásico de aquella, como hemos visto. La composición se ordena mediante pilastras que articulan el muro, organizando los rismos, y en el centro la portada, que con su diseño retablístico, la riqueza y policromía de los materiales y su dinámica composición al disponer las columnas al sesgo, rompe la rigidez de esta fachada que pudiera estar excesivamente reticulada, y la preside el grupo escultórico de la Virgen de las Angustias realizado por Ortiz. Este auge arquitectónico también se manifiesta en la renovación de las parroquias, pero aquí se hace manifiesto un barroco más tradicional. También diseños rococós o formas más clasicistas, especialmente en su amueblamiento. La más contenida es la iglesia de Santa María del Sagrario, derruida a principios del siglo y edificada en 1714 desde cimientos por el obispo Fray Francisco de San José. La más tradicionalmente barroca es Santiago, interviniendo sobre la primitiva iglesia mudéjar a principios del siglo el arquitecto Felipe de Unzurrunzaga, quien redistribuyó el espacio y decoró el interior con una efusiva ornamentación barroca que se hace más ligera en la capilla mayor, aunque la capilla sacramental, que termina su decoración hacia 1775, muestra formalizaciones de mayor clasicismo. El padre Jordén, como investigador, y don Juan Temburi publicaron sobre esta iglesia. La obra más fastuosa fue la de los mártires, que con una destacada intervención de Ramos amplía su cabecero con un cuerpo trebolado, cubierto por una hermosa cúpula entre cascarones, muy racionalmente pensado y de claro simbolismo, y se renueva totalmente en su ornato rococó. Las obras, que se intensificaron en la década del 50, estaban casi terminadas en el 68, pero la inauguración se restauró
se retrasó hasta 1777. Pero al exterior destaca más la reforma de la parroquia de San Juan, cuya espléndida torre pórtico, con sus 3 cuerpos ligeramente abombados, limitados verticalmente por pilastras planas y sesgadas, separados por impostas reverberantes y de perfil sinuoso, y con un entramado interior similar a la catedral, pues posibilitan también la intervención de Ramos, que debió intervenir en todo lo que se hacía. No son las únicas obras. La ermita de Zamarrilla, inaugurada en 1763, obra en 2 fases de los arquitectos Felipe Pérez, padre e hijo, con un espacio bien engarzado y golpes de ornato rococó, o la pequeña ermita de la Piedad en la Cruz del Molinillo, con sus atractivas paredes pintadas que vemos aquí en este desarrollo lineal que realizó Estrella Arcos. Intervenciones en los conventos hubo muchos, y algunos construidos de nueva planta, como el convento de dominicas de la Divina Providencia, obra barroco clasicista que se dedicó en 1787, o San Agustín, ampliada y reformada en 1796 por Aldehuela, en la línea del barroco clasicista y portada ya de aire neoclásico. Pero la joya del barroco ilustrado en Málaga es la iglesia conventual de San Felipe, tradicionalmente ligada al arquitecto Ventura Rodríguez. Una fuente coetánea, el diccionario de Llaguno y Ceán, indicaba que Ventura Rodríguez formó en 1778 los planes de la iglesia de San Felipe Neri de Málaga, cuya figura es elíptica, con 16 columnas del orden corintio y 4 del compuesto en el pórtico y 2 graciosas torres en la fachada que ejecutó don Martín de Aldehuela. La firme descripción en una obra de total solvencia ha hecho que tradicionalmente la iglesia se haya considerado obra de Ventura Rodríguez. Además, con su sucesión de espacio centralizado, se asimila a otras obras de este arquitecto, aunque no existen esas columnas y tampoco la fachada presenta un pórtico con columna. Pero en las actas del Cabildo Municipal de 1755 se encontraba un plano de extensión de la primitiva capilla de San Felipe que había realizado el conde de Buenavista para su casa-palacio y que hemos atribuido a Unzurrunzaga. El plano fue realizado por los alarifes públicos Romero y García y fue publicado por José Miguel Morales Folguera y remitía a uno de los maestros de la catedral, que entonces lo eran José de Bada y Antonio Ramos, su aparejador, desviando ya ahí la atribución. El conocimiento en colección particular malagueña de los planos firmados por Ventura Rodríguez confirma los datos de Ceán y permite reflexionar sobre este espléndido proyecto que no llegó a transformar la iglesia de San Felipe en una dirección neoclásica, porque las obras ya estaban muy avanzadas y las intervenciones implicaban aumento de presupuesto. Vamos a ver la secuencia. En 1739 el conde cedió su capilla de su palacio a los filipenses, es este módulo que vemos aquí a la izquierda, y para que la ocupasen como capilla para fundar. Aunque los primeros años de los oratorianos en Málaga fueron difíciles, con el impulso del padre Cristóbal Rojas alcanzaron prosperidad y la pequeña capilla resultó insuficiente, por lo que decidieron ampliarla, apoyados por el cardenal Molina y Oviedo, que iba a costearla en parte. El cardenal pidió al conde que mandase hacer los planos, que le enviaron a Madrid, aunque su muerte en 1744 y la inmediata del conde paralizó la empresa. Rojas no estaba inactivo. En 1751 consiguió del Papa una bula para establecer estudios públicos, edificando una casa de estudios en cuyo patio se plasmó un programa iconográfico alusivo a la congregación de Cariz Ilustrado. Lo pueden ver si llegan al Instituto Vicente Espinel, y ese programa se manifiesta tanto en los escudos como en los medallones que hay sobre las ventanas del piso principal.
y a partir de 1757 se ampliaba la iglesia. Se solicitó al ayuntamiento la ocupación de los terrenos frente a la iglesia según la planta delineada por los maestros de la catedral que hemos citado. En 1755 murió Bada, pero continúa Ramos, indicando la documentación que la iglesia está delineada, bosquejada y medida por don Antonio Ramos, maestro de la catedral, que la ha de dirigir. Parece deducirse que aquel primer proyecto de 1744 sería solo un diseño que Ramos en 1756 lleva a las dimensiones reales para ampliar la iglesia, que se detuvo en 1776 por falta de fondos. Al no poder facilitarlos el ayuntamiento de los bienes de propio, acudieron a la corona y así se justifica en estas fechas la intervención de Ventura Rodríguez. La iglesia parte de la primitiva capilla octogonal que vemos allí, que queda como presbiterio, extendiéndose en este espacio oval que vemos cubierto con bóveda, y el alzado está compuesto con pilastras toscanas pareadas, muy planas, que responden a una intención clasicista. La bóveda elíptica que cubre este espacio está apoyada en una luminosa linterna y surcada por sencillas nervaduras. El proyecto de Ventura Rodríguez de 1778 no la modifica porque iba muy adelantada. No le debió sentar bien a Rodríguez, desde luego. Él revisaría lo ya realizado, no lo rechazó porque estaba en la línea de otros proyectos suyos, aunque modificó el interior mediante un orden columnario en vez del apilastrado que tiene. Martín de Aldehuela dirigió la fase final de la iglesia, pero ya no incorporar las columnas, sino algunos golpes de ornato rococó. En cualquier caso, es la mejor obra de nuestro barroco clasicista. En su exterior, las torres flanquean el imafronte, donde se incorporó la portada de la primitiva capilla, que es quizás lo más retardatario del conjunto. Recientemente la fachada y la cubierta se han restaurado por el obispado y el ayuntamiento y se ha recuperado una espléndida ornamentación pictórica de elementos arquitectónicos fingidos que le presta color y vivacidad y trata de reorganizar arquitectónicamente una realidad ya construida. Pero hubiera sido muy diferente de seguirse el proyecto de Rodríguez, que se integra en su segunda etapa, que tiende ya a la severidad de Herrera. Aquí tenemos el plano, la planta, que vemos que la transformación es acusada en el espacio oval, donde las 16 columnas corintias citadas por Ceán aparecen exentas y dobladas, anteponiéndose a las pilastras. Falta la sección longitudinal, pero en la transversal ya el arquitecto traza las líneas generales que rigen la ordenación interior. El orden corintio transforma el espacio, marcando la interdependencia ambiental, y se deja entrever la disposición de los altares con columnas pareadas y muros con hornacinas que dan la impresión de pequeñas tribunas. La alta linterna y las ventanas permiten a la luz cenital ir resbalando de columna en columna, conducida hacia el espacio cristológico, importante foco lumínico, permitiendo relaciones visuales muy eficaces entre ambos espacios. Y a través del arco triunfal divisamos la capilla, despojada de la ornamentación barroca de Unzurrunzaga y centrada por un hermoso tabernáculo, pieza que a Ventura Rodríguez siempre le agradó incluir en sus interiores y que Aldehuela también diseñó para San Felipe. Finalmente, vemos que Ventura Rodríguez diseñó una fachada sorprendente de sobriedad y empaque extraordinario. Se abre con un pórtico tetrástilo de orden compuesto, puerta dintelada coronada por una hermosa cartela y rematada por frontón triangular con el emblema del oratorio. Sobre el entablamento, continuando el sentido ascensional del orden, las figuras de 4, pienso que evangelistas, presiden la fachada. Y tras ellos vislumbramos las cubiertas manteniendo una disposición piramidal respecto a las torres, macizas en su cuerpo inferior, con escasas ventanas y emergen libres por encima del entablamento. Si este interesante proyecto se hubiera llevado a cabo, contaríamos con un templo neoclásico en una ciudad. Sin embargo, pues
la obra realizada, la iglesia de San Felipe, que todos conocemos, y producto de 3 fases sucesivas en su construcción, no descartando que se utilizara alguna idea de los diseños de Ventura, pues es una espléndida iglesia barroco clasicista, la más relacionada en esta ciudad con el barroco romano que define la arquitectura de la Ilustración en Málaga. Sí debió influir el proyecto de Ventura Rodríguez. De hecho, cuando Silvestre Bonilla se presenta a examen a la Academia de San Fernando, la primera prueba de pensado es un elaborado proyecto de colegio o universidad, pero la de repente es una iglesia parroquial centralizada que concibió dentro del más puro estilo neoclásico y que tiene ciertos recuerdos del proyecto de San Felipe. Ya no se edificaron obras religiosas en Málaga en este siglo, pero sí altares u otros aditamentos para los cuales también había que contar con el permiso de la Academia. Y es visible sobre todo en la catedral, que tras la unión empezaba el proceso de amueblamiento interno, destacando la capilla de la Encarnación, con probable diseño de Ventura Rodríguez, y la levantaron Ramos y Aldehuela para Molina Alario, o los órganos construidos por Julián de la Orden y cuyas elegantes cajas diseñó y construyó Aldehuela. Y es interesante el proyecto de tabernáculo puramente neoclásico que en 1797 realizó Silvestre Pérez, que es algo más que un simple tabernáculo, porque se plantea el traslado del coro, hubiera sido terrible. Se recoge así la vieja polémica de la Academia para eliminar los coros de las naves centrales, que ya se había realizado en otros ámbitos y en la que subyace la intención de imprimir al templo un sentido más democrático. Evidentemente, ese contexto no se limitó a la arquitectura religiosa. Ya vimos otros edificios institucionales y nos vamos a referir ahora a la arquitectura doméstica que va surgiendo en los nuevos espacios urbanos, algunos de los cuales conforman zonas de prestigio en la ciudad. Y me voy a centrar en la Alameda, donde toma cuerpo una arquitectura doméstica que mantiene fuerte vinculación con el barroco y va alcanzando cada vez más carácter clasicista. En estas obras no hay una concepción racionalista del diseño. La opción es el barroco clasicista, pero esta arquitectura que se edifica a partir de la última década del siglo tiene puntos de referencia en la fábrica de la Aduana y se manifiesta fundamentalmente en la Alameda y alrededores, como calle Tarazanas, Panaderos, Trinidad Grun, Puerta del Mar. Son viviendas importantes, imagen del rango de sus habitantes. Aquí vemos los solares que estaban ya delimitados para la construcción de casas, lo mismo que en este plano de Feliciano Mínguez. Todavía no son de 1800 porque sigue en pie el castillo de San Lorenzo. Y voy a hablar de algunas casas. Estos dibujos fueron realizados por José María Romero para un estudio sobre la casa número 18 de la Alameda, cuyo texto investigó y publicó María Morente. A través de esos planos se pueden observar las alineaciones, como ya he dicho, y además existe una normativa sobre altura, número de plantas, dimensiones de las viviendas, que dictan los arquitectos de la Junta de Reales Obras y determina un orden y una escala común. Hay una unidad parcelaria media de los solares en torno a 200 metros cuadrados, pero algunos agrupan solares o más casas alcanzando dimensiones considerables y responden generalmente a viviendas señoriales. Hay también una tipología bastante similar. Suelen disponerse, como vemos en este plano, tras el zaguán, con un patio no siempre porticado, al fondo del cual se encuentran las escaleras, algunas de muy noble disposición. En las fachadas la escala está bien definida. Las plantas bajas se configuran con 2 alturas, una para almacén, oficinas, y levantan otras 2 separadas por impostas o líneas de cornisa. Se ordenan con un eje de simetría marcado por la portada de piedra, generalmente adintelada, enmarcada por pilastras, siendo regular la disposición del fenestraje a uno y otro lado. Algunas cuentan con torres y estas torres podían servir de miradores hacia el mar, eran casas de comerciantes y el comercio marítimo había que controlarlo. Es así que cuenta con torre o ha conservado la torre, porque debieron contar con torre muchas, pues la casa número 18 de la Alameda.
La torre se sitúa en el eje y la casa se fecha hacia 1792. Los materiales, además de piedra para el zócalo, suelen ser ladrillo, a veces visto, otras menos cuidados, se cubren con un revoco sobre el que se pinta o un resalte de materiales o una composición arquitectónica, limitando los huecos o guirnaldas, elementos todos que la enaltecen y procuran una nueva imagen y composición en el ambiente. Ese afán por enriquecer las fachadas, habitual en la Málaga del 18, responde a una voluntad de los comitentes por transmitir una imagen diferente del edificio, que le permite crear espacios sugeridores para integrarlo en un ambiente como elemento definidor de la escenografía urbana. Pero la mayoría de estas casas del siglo XVIII fueron muy intervenidas en el siglo XIX. Vamos a ver algunas. Bueno, también fue intervenida esta casa, que se restauró y ha conservado dos magníficas portadas, fachadas, la que abre a la Alameda y la que abre a calle Panaderos, que es esta, y tenía pinturas que se encuentran protegidas debajo de esa capa. Otras, ya más recientes, se han ido sacando, como esta casa de calle Torregorda, o la Alameda número 11, con elementos arquitectónicos enmarcando los huecos, o la calle de Atarazán, la casa de calle Atarazanas, número 11, que esta sí parece que está documentada como obra de Aldehuela, aunque ha conservado las pinturas y los marmolaos, aunque se colocaron frontones posteriormente. La casa número 23 de la Alameda, nuestro querido archivo municipal, conserva una espléndida portada adintelada de 1792, las fechas no mienten, y posiblemente la distribución de huecos de fachada, pero están documentadas intervenciones en ellas de Guerrero Strachan y posteriores, y además sus notables rejerías de fundición. Lo mismo le ocurre en la casa número 8. La portada tiene claras referencias al diseño rococó, pero se inserta en una fachada que ya es decimonónica, o la mal llamada Palacio Ugarte Barrientos, el edificio Edisa, y digo mal llamada Palacio Ugarte Barrientos porque Marili Barrios tiene preparada una monografía sobre esta casa, una monografía magnífica y cuyos orígenes arrancan también de finales del 18, se fecha en 1789 y conserva, además de esta notable portada, toda la fachada está intervenida y transformada, pero mantiene las dos plantas inferiores y un magnífico patio con una escalera muy notable. O la que fuera posiblemente la vivienda de Juan Bautista Mauri, uno de los comerciantes extranjeros de más peso en la ciudad, con portada más clásica, pero conserva la rejería de forja y en el interior una espléndida escalera triunfal dieciochesca e interesantes azulejos y yesería. Los cierros miradores se le pusieron en el siglo XIX. Pero en este siglo, tras la desamortización, ya en el XIX, tras la desamortización, Málaga, cuyo casco histórico estaba definido fundamentalmente por la arquitectura religiosa, con la demolición de sus conventos sufrió un proceso de remodelación interior, viviendo el paso de una ciudad-convento a la moderna ciudad decimonónica, y algunos de sus edificios oficiales o muy notables, aunque tardíamente, nos muestran todavía el peso del diseño de la aduana, siendo el más significativo el Banco de Málaga, ubicado en la antigua Alameda Hermosa, calle Córdoba, en la confluencia con Vendeja. Podemos decir que de una arquitectura nace otra. Construido con proyecto de 1861 de José Trigueros, es ya una obra ecléctica cuya fachada tipológica y formalmente sigue el modelo de la aduana, confluyendo en ella la historia y la teoría de la arquitectura de finales del siglo XVIII. Muchas gracias.
La doctora Rosario Camacho tiene otro compromiso a continuación, así que nos ofrece un debate cortito, me dice, o alguna pregunta, si veis que es muy imprescindible, y si no, la liberamos ¿no? Después de la magnífica y extensa conferencia. ¿No? Pues muchas gracias. El compromiso puede ser para todos, porque ahora se inaugura una exposición en la Fundación Picasso, o sea que podemos irnos todos para allá, haremos un gran lleno. Dice que volvemos el próximo, ¿no? El próximo jueves con Carlos. Dices tú. Bueno, pues volvemos al ciclo el próximo jueves con la conferencia de Carlos Gutiérrez de Pablo, que va a hablar sobre la historia de la construcción de la aduana. Muchas gracias.